Las oficiales y hablan de un 27,3%, Marcela. Sí, el análisis que podemos hacer en principio son dos bases de comparación. Uno cuando analiza estadísticas, por más que sean estadísticas relevantes de lo sensible, porque estamos hablando de pobreza, también tenemos que mirar cómo lo comparamos. ¿Es poco, es mucho? Bueno, el camino que tenemos para poder analizarlo es tratar de compararlo con el camino que ya se había emprendido en términos numéricos. Si vos comparás este número que ves en pantalla con igual semestre del año pasado, es decir, primer semestre de este año versus primer semestre del año pasado, ahí ves que hubo una caída en el porcentaje de pobreza del 1,3%. Eso vendría a ser la buena noticia, si se quiere, el resultado positivo. Hay que decir que el gobierno esperaba más o menos este resultado. Incluso en algún momento pensaron que podía llegar a ser un mantenimiento del índice, o sea, ni siquiera una caída. Comparado con un año atrás, aproximadamente... Sí, 1,3% abajo. Está en pobreza. Claro, pero la pobreza también, con una cuestión de resultado y de igualdad, se compara con el semestre anterior. Claro. Entonces, si vos comparás este primer semestre, el resultado de pobreza, versus el semestre anterior, los últimos 6 meses del año pasado, la foto de diciembre del año pasado, vas a ver que hubo un incremento. El incremento nos marca una suba del 1,6%, porque este número terminó el año pasado siendo 25,7%. Es decir, que acá lo que podemos empezar a ver y analizar es que evidentemente el principio, porque todavía no había comenzado, el principio del enfriamiento económico que vivimos en el primer tramo del año se hizo sentir. La inflación se hizo sentir. ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Eso se mide en julio? Eso es el primer semestre, claro, eso hasta julio. ¿Cómo se mide la pobreza en Argentina? Se mide en función de una canasta básica. Una canasta básica que tiene un montón de componentes, bienes y servicios, que si una familia puede acceder a ellos, se considera entonces que no es pobre. Si no puede acceder, es pobre. En función de esa canasta que se mide todos los meses, se va trazando un número. ¿Cuánta población puede acceder a esa canasta, a esos bienes y servicios? Hay que decir que con la inflación, que lejos de desacelerarse, se aceleró hacia mediados de año, era lógico y era de esperar que en la comparación del primer semestre del año versus los últimos 6 meses del año pasado, donde la inflación parecía que venía en baja, era lógico que este incremento se notara en el índice. Ahora, entonces, por un lado, la comparación con respecto a los primeros 6 meses del año pasado, pero la dura realidad de compararlo con la foto de diciembre. Si yo a esto le sumo la indigencia, hablamos de 32%. La tasa de indigencia, vamos con lo mismo. En términos interanuales, es decir, comparando el primer semestre contra el primer semestre, se redujo un 1,3%, pero se da vuelta cuando lo comparás también con el semestre anterior. ¿Qué hay que decir con respecto a esto? En principio que para el gobierno es una cifra buena, o sea, no voy a decir optimista porque estamos hablando de pobreza y la verdad que uno desearía que se cumpla el objetivo de pobreza cero, pero se esperaba un aumento bastante más sustentable, se esperaba otra estadística, es decir que por el lado del gobierno la lectura es, evidentemente se ha trabajado bien para contener a los más vulnerables en medio del enfriamiento económico. Pero atención, porque después de julio la inflación creció. Estamos con índices superiores, claro. Una canasta básica que ya alcanza los 20.800 pesos y que cada vez es más difícil porque el retraso del salario versus la inflación está degradando sobre todo a la clase media. Y lo que se está observando es que muchos de los escalafones de las clases trabajadoras, clases medias, rebajaron un poco su nivel social en términos de poder adquisitivo, estando en una situación vulnerable al límite de la pobreza. Por lo tanto, en el último semestre de este año puede ser que este porcentaje se incrementa. Lo están diciendo los propios analistas económicos del gobierno. En julio hablamos de una inflación anual del 30 y pico % y en agosto hablamos del 40 y pico. Digo, claro. Cambió mucho en muy poquito tiempo la expectativa. ¿Qué pasó con el dólar, Marcela? Bueno, ¿te acordás que debutó hoy el sistema de franjas o bandas cambiarias, como se denomina técnicamente, esto que anunció ayer el nuevo titular del Banco Central, que es básicamente tener un piso de 34 pesos para el dólar y un máximo de 44. Y sobre esa franja no interviene la autoridad monetaria. Ahora, eso sí, si hay oferta de dólares, mucha oferta de dólares de repente que aparezca, supongamos de aquí a marzo, cuando aparezcan los agrodólares, y en alguna situación amaga con bajar por debajo de 34, ahí la autoridad monetaria saldrá a comprar para hacerse de reservas monetarias y sostener ese piso. Pero la situación que estamos viviendo hoy es esa contracara, en donde no hay dólares,
hay una demanda importante de divisas y la autoridad monetaria se comprometió con el Fondo Monetario Internacional que no va a salir a vender divisas salvo que salte por encima de ese techo de 44. En ese contexto que te estoy repasando, porque fue el anuncio de ayer y la gran novedad, operó el mercado cambiario local que mirá, Pepe, cómo respondió. A ver. 40 pesos con 53 centavos. Volvemos a la misma situación de hace 10 días en materia de precio del dólar. Porque claro, el dólar subió hoy 1 peso con 9 centavos, casi 1 peso con 10. Y hay que decir que esto que te mostraba es un promedio. Algunas entidades financieras lo vendieron por encima de este valor. Claro, lo que sucedió fue lo siguiente. Haciendo cálculos, operadores financieros dicen, a ver, si va a intervenir solo cuando traspase los 44 y no hay oferta de dólares, y la única maniobra de acción que va a tener para calmar la expectativa en caso de que supere los 44 pesos, la cotización del dólar, va a ser poder vender solo 150 millones como máximo por día, porque eso también es parte del compromiso de la autoridad monetaria, no superar la venta de 150 millones de dólares por día. Entonces tiene poca maniobra de acción para controlar el tipo de cambio. Es decir, estamos en lo que pretendía el Fondo Monetario Internacional, un dólar libre, que va a fluctuar en función de oferta y demanda. ¿Qué está sucediendo hoy? No hay oferta genuina. No hay oferta porque el campo ya superó esa situación en la que tenía en su poder cosecha para poder volcar al mercado y liquidar divisas y es el principal oferente de dólares. Y hoy quien lo tiene no quiere salirse del dólar porque existe la presunción de que va a seguir subiendo. 40,53 es una cotización que vuelve a ser la misma que teníamos cuando empezamos con esta situación de bandas cambiarias a principio de mes. Recordemos que la banda cambiaria era algo que quería instrumentar Caputo, pero con una banda en la que la situación de piso y de techo no fuera tan elevada, que hubiese un menor spread, que fuese más chica. De hecho, se había hablado de que esa banda que pretendía Caputo, el anterior titular de la autoridad monetaria, era de 38,40. Estamos hablando ahora de 34,44, 10 pesos de diferencia y que deja de alguna manera librado al azar de la oferta y demanda la cotización. Un dólar que, Pepe, Sandra, en lo que va del año subió un 116%, que se está viendo y se está sintiendo obviamente en los precios y en la inflación, y que ahora el mercado está esperando a ver cuál va a ser la política monetaria que emplee la autoridad monetaria para tratar de bajar la expectativa de que el ahorrista y el gran inversor se vaya al dólar. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Te acordás que ayer hablamos mucho? Agregados monetarios. Sí. Controlar la cantidad de pesos que andan dando vuelta. ¿Cómo haces para convencer a un ahorrista? Suponete en tu casa vos, tenés unos pesitos, te sobraron, cobraste, pagaste tus deudas, esos pesitos. ¿Por qué no irías al dólar? Porque tenés otra opción, por ejemplo, la alternativa de un plazo fijo. Pero te vas a un plazo fijo si ese plazo fijo tiene una tasa de interés que te seduce y que está por encima de lo que vos esperás que sea la inflación. En esa ecuación de perder frente a la inflación, te vas a un plazo fijo en la medida que esa tasa sea atractiva. Claro. Por eso lo que se espera es que empiece a haber una tasa un poquito más elevada y también otros instrumentos de ahorro, más allá de la ya conocida LEVAC, que va a empezar a ofrecer la autoridad monetaria con tasas interesantes tanto para pequeño ahorrista como sobre todo a los grandes inversores. Pero lo que tenemos que saber es que hoy, un día que era clave para saber cuál era el timing del mercado, el dólar cerró a 40 pesos con 53 centavos. Bien, Marce, seguimos en contacto.